Amada y amada, Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Gracias por recibirme nuevamente en mi casa. Y realmente, ¿verdad? Gracias a Dios que me siento así, dada la experiencia que he podido compartir con ustedes desde que era candidata y en muchas otras ocasiones más. Así que nos gozamos de estar en la casa del Señor en esta hora. Damos gracias a Dios porque en esta mañana, entre todos los lugares que podemos haber estado, Dios le ha placido que estemos aquí escuchando su palabra y regocijándonos los unos con los otros. Hemos sacado tiempo para estar con el Señor y el Señor de igual forma ha venido a nuestro encuentro y nos ha recibido en este lugar tan especial. En esta mañana nos dirigimos frente al Evangelio de Mateo y a la vez que todos hemos estado delante de la narrativa de la alimentación de los 5,000, Mateo nos ofrece una narración breve. En apenas un párrafo nos narra lo que aconteció allí. Y yo, ¿verdad?, cuando estoy delante del pasaje que amerita la alimentación de los 5,000, pues muchas veces me imagino visualmente cómo era, ¿verdad?, ese encuentro allí. Cómo eran las personas que estaban allí y el lugar donde ellos se encontraban. Y mire que cuando yo estaba leyendo el pasaje en preparación para esta mañana, pues yo me transporté a la terraza de Plaza de las Américas. ¿Quién ha ido allá a comer? ¿Han ido a la terraza de Plaza? Cuando uno va allí, ¿verdad? Aparte de que cuando se dirige allí va con mucha hambre, porque uno tiene alguna gestión en San Juan, y cuando termina de hacer la gestión, pues va allí. Uno ve ese tumulto de gente, y uno ve toda esa algarabía, y escucha tanto ruido, que uno no sabe ni para dónde mirar, ni en dónde comer menos. Y yo me imaginara ahí, ¿verdad? Y pensaba, allí habría espacio para 5,000 personas. Y yo dije, wow, 5,000 personas allí. Yo creo que con todo el ruido y con todo lo que hay allí solamente caben 1,000, no caben los 5,000. Entonces seguí pensando. Y mientras pensaba y reflexionaba en la narrativa, pues me transporté a otro lugar. Yo creo que el lugar donde Jesús estaba se parecía más a la extensión que hay junto al Morro. ¿Quién no ha ido a visitar el Morro? Donde allí verá hay un espacio que uno a veces puede ir temprano en la tarde o más a la tarde con una o dos chiringas y vuela chiringas por allí, come piragua, mantecado de coco que venden o de otros sabores más. Pues yo me imagino, pues quizás el lugar donde Jesús estaba apartado se parecía a ese escenario. Y estando Jesús allí en ese escenario, quizás queriendo él estar solo, distante, porque la narrativa nos dice que fue un lugar desierto y apartado. Dentro de ese contexto comenzaron a llegar personas y el texto nos llega a contar que allí habían alrededor de 5,000. Y cuando él los vio, Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Y qué es eso de tener compasión? Porque es una palabra compuesta, ¿verdad? Si nosotros la dividimos, ¿verdad? Podríamos decir compasión. O sea, Jesús pudo percibir y compenetrarse con esa necesidad que ellos tenían de verle y de encontrarle, al punto que pudo conocer su experiencia, el dolor, lo que ellos sentían, y decidió dejar a un segundo plano aquello que él tenía por hacer y sostener una relación, moverse a la acción, con tal de aliviar el dolor que esas personas tenían, la necesidad que los había llevado allí. Y mire, hoy por hoy
el día en el que nosotros vivimos, cada día, cada semana, yo no sé usted, pero muchas veces los días son retantes y las semanas también son complicadas. Somos llamados a vivir y emular esta compasión que Jesús emuló por esas 5,000 personas que se acercaron a Él cuando Él quería estar apartado y distante. Somos llamados a emular esa compasión con otros y con nosotros, porque la palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cómo? A nosotros mismos. O sea, tenemos que emular esa compasión con otros y con nosotros mismos. ¿Y cómo nosotros podemos ser compasivos en este mundo que va tan acelerado? Que tenemos tantos retos por delante, tantas expectativas que cumplir. Una de las primeras cosas que usted puede hacer para tener compasión hacia usted es estar aquí hoy. Usted sacar este rato para estar aquí, que usted piensa, ay, yo podría estar en la playa, o yo podría estar durmiendo tiempo adicional en la cama, o yo podría estar adelantando toda aquella lista de cosas que tengo que hacer. Pero nosotros relegar aquello que supuestamente es importante para llegar aquí y encontrarnos con Dios es una manera de ser compasivos con nosotros mismos. Es una manera de reconocer que necesitamos alimentar nuestra vida espiritual y necesitamos conectarnos con Dios. Cuando venimos los círculos de oración los miércoles, es una forma de ser compasivos con nosotros mismos. Porque estamos sacando un tiempo de sosiego donde nuestra mente puede estar ocupada en 21,000 cosas y estamos diciendo, yo necesito este tiempo para estar con Dios y a la vez para estar conmigo. Cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos, y mire que es algo que yo me lo tengo que aplicar, apagar el televisor, no ver más noticias, desconectarme de las redes sociales, porque crean un estado de alarma, que no es porque las cosas estén bien o estén mal, sino que crea un estado de alarma que no nos conduce a ningún lugar. Sola y llanamente que usted esté más ansioso, más cansado, más fatigado y más desesperanzado. Que es todo lo contrario que recibimos cuando llegamos aquí al templo. Nos sentimos calmados, sosegados, con nuestra esperanza puesta en Cristo, que es el único que nos puede dar esa fe, ese sostenimiento, esa certeza de que aún lo que replica el mundo, Dios está en control. Dios está con nosotros. El nivel de histeria, ¿verdad?, que hay por ahí, nos hace daño. Nos hace daño a nivel de nuestro estrés, de nuestra presión arterial, de nuestra rutina diaria. Todo el mundo vive como si estuviéramos viviendo, ¿verdad?, el fin de los días. Y si lo estuviésemos viviendo bien, porque como cristianos y cristianas tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Pero mientras tanto, ¿qué? Nos vamos a llevar al borde, porque todo el mundo está empeñado en hacernos creer que vivimos bajo alerta e histeria total. No nos vamos a conducir así. Debemos tener misericordia como Jesús tuvo. Tuvo misericordia hacia aquellos que estaban enfermos. El texto nos dice que sanó a sus enfermos. Pero no todas las enfermedades son físicas. Y hoy en día somos llamados a considerar que hay personas alrededor nuestro que tienen padecimientos, tienen condiciones que le causan agravio mental, disturbios emocionales
o le repercuten en distintos procesos cognitivos. Hay gente que está en una fila del supermercado y quiere que el de adelante pague rápido o ponga el número de la TH rápido. Mira, no todo el mundo piensa como yo pienso. No todo el mundo puede contar como yo cuento. No todo el mundo es igual a mí. Por tanto, el yo poder sanar y acercarme al otro implica que yo debo de tener misericordia, compasión por el otro. Cuando yo me crié, yo no sé ustedes, era un ajetreo todas las mañanas en casa. Para vestirnos, eso era, ¿verdad? Para salir por la puerta para la escuela, eso era un dilema. Era un corre y corre, ¿verdad? Primero éramos mi hermano y yo, y luego pues nació mi hermana. Pues para sacar 3 niños por la puerta en la mañana, era un maratón. Y eso, a veces había algunos, ¿verdad? No le voy a decir cuál, que los había que vestir en la cama, imagínense eso. Imagínense cuán complejo era eso. Y vivíamos en esa rapidez, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, y cuando salíamos, mami tenía un revolú de materiales en el school supply, de proyectos, de clases de baloncesto, de tutoría, un revolú, que aquello yo le doy un trofeo de verdad. Y todo iba bien acelerado. Pero en esa rapidez siempre había espacio para disfrutar lo que había, lo que teníamos. Y eso es tener compasión con nosotros. El poder detenernos y disfrutar lo que tenemos, el ahora, sin pensar quizás en lo que pasó ayer o en el después. Dentro de esta esfera de nosotros poder buscar, en esta búsqueda espiritual, de poder seguir y encontrar los pasos del Maestro. En ese tren nos percatamos que la vida es mucho más. No es ir de un lado a otro. Jesús nunca estuvo apurado. Inclusive cuando María le dice, llegaste tarde y mi hermano murió. Jesús no había llegado tarde. Eso no existe. Y nosotros cuando llegamos tarde, no llegamos tarde. Llegamos en el momento que Dios dispuso para que estuviésemos allí. No sabemos, ¿verdad?, qué voluntad perfecta Dios tenía para que nos retrasáramos, para que llegáramos antes o después. Dios en su deleite nos acompaña y nos lleva. Y Dios nos permite estar. Su pastoralidad me dijo y me dice, ¿verdad?, a tono de broma y con mucho respeto, que llegue aquí a las 9, porque aunque Jesús no llegue, se empieza. Pero ¿saben qué? Jesús llegó mucho antes. El Espíritu de Dios llegó mucho antes. Está aquí y nos espera. Espera que nosotros lleguemos aquí, para que estemos con Él, para que nos deleitemos en Él, para que podamos tener esa paz que el mundo no nos da. Es una paz distinta, porque si usted lee los evangelios, usted se la encuentra allí. Por eso el evangelio nunca va a estar fuera de tono, porque en ese espacio de esos 5,000, Jesús no le dijo a ellos, ¿verdad?, saquen las sillas y las mesas, y los manteles y los platos, sino que el texto nos indica que Jesús los envió a recostar. ¿Usted se imagina eso, recostarse? ¿Qué es recostarse? Acostarse. Si usted va al concepto en griego, que yo no voy a ir allá, es básicamente inclinarse, acostarse, reposar. O sea, Jesús los envió a descansar, porque Él tenía todo bajo control. Él iba
a proveer allí. O sea, recuéstese allí que yo voy a proveer. Y si usted analiza la hospitalidad, el nivel de hospitalidad que hay en el texto, usted se va a percatar que el nivel de hospitalidad es bien alto, porque Jesús estaba apartado en un lugar desierto, los recibió, vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Y cuántas veces cuando nosotros estamos aparte queremos abrir la puerta cuando alguien llega? De nuevo, vivimos tan cansados, agobiados, fatigados, que cuando llegamos a nuestro hogar no tenemos espacio para más nada. Pero Jesús no vivía así. Jesús vivía con esa capacidad de recibirlo y de acogerlo y de al ver la multitud sentir compasión por ellos y sanar a los enfermos. Y cuando los discípulos le dicen despídelos para que compren porque ya la hora es tarde, los discípulos estaban cansados, pero Jesús no estaba así. Y Jesús le dice, para completar, dale de comer. Y los envía ahí a recostar, recuéstense ahí. Y para sumarle a toda esa bendición, el texto nos recuerda que él levantó sus ojos al cielo, bendijo el pan y lo partió y le dio. A ese nivel de hospitalidad tan alto se le suma que la bendición de Dios estaba allí. ¿Qué usted puede pensar? Y el texto nos indica que al final ellos se saciaron, pero esta saciedad no está estrictamente ligada a los alimentos o a la bebida, sino que está ligada al cuerpo, al alma, a la mente. La hospitalidad del Maestro cierra la brecha del contacto que ellos buscaban, ese calor humano, ese descanso que necesitamos para permitirnos decir que Jesús lo llena todo. Y que no mentimos cuando afirmamos Jesús es el Señor. No mentimos cuando nos aferramos a nuestra fe, que en medio de toda histeria colectiva y de toda desesperanza nos dice, yo estoy aquí. Esta mañana Jesús nos invita a tener compasión. Tenga compasión de usted mismo, porque si no tiene compasión de usted mismo, no va a poder tener compasión de los demás. Tenga expectativas reales para usted y para otros. A veces yo hago una lista de tareas por hacer en el día que no la brinca ni rinquintín. Y si yo me impongo eso a mí, ¿qué le voy a imponer a los demás? Eso da miedo. Tenga expectativas reales de lo que usted pueda hacer en un día, en una semana, en un mes, en un año. No le imponga cargas pesadas a otros, ni a usted ni a los demás. Sea feliz, tenga contentamiento en las circunstancias actuales. Dé gracias a Dios por todo. Y esto es complejo. Si tiene una condición de salud, dé gracias. Si experimenta pérdidas, dé gracias. No pregunte por qué, sino para qué. Y eso es bien complejo, porque aún cuando nos acostumbramos a los nuevos márgenes de la vida y decimos tal o cual cosa pasó por un propósito, siempre caemos en el por qué pasó esto. Pero Dios no nos llama a eso, sino que Dios nos llama a conocer una plenitud de vida donde en Él todas nuestras incógnitas tienen respuesta. Tenga compasión de los demás. Ame. Ame a su prójimo. Aún aquel vecino que hace las cosas complejas.
sea hospitalario con otro. Hágalo sentir como si estuvieran en su casa. Porque en fin y en cuenta, todo lo que tenemos es dádiva de Dios. Yo no vine aquí con nada, ¿verdad? Y lamentablemente nadie me puedo llevar. Es dádiva de Dios. Sane al enfermo. Y no es que todos vayamos a ser médicos, pero sí podemos ser, ¿verdad?, médicos del alma. Usted sí puede sanar a una persona con una sonrisa, con un tacto, dejándolo pagar antes en el supermercado, dejándole pasar en la carretera cuando hay mucho tapón. Cuando alguien le dice algo detrás para adelante, pues usted ir con la comesura de Dios, respirar profundo y ir de la mano de Dios. Debe comer, comparta lo que tiene, implore la bendición de Dios en todas las cosas. Porque habiendo 5 panes y 2 peces, no se alimentaron 5,000 por la multitud de pan. Se alimentaron porque la bendición de Dios está allí. Y cuando la bendición de Dios está con nosotros, experimentamos una saciedad en Cristo, una satisfacción, que no importa lo que acontezca, aun en lo difícil, nos sentimos satisfechos porque Dios está con nosotros. Damos gracias al Señor por su bendición. Y damos gracias por la compasión que Él tiene con nuestras vidas. Oremos en esta mañana. Dios amado y Dios bueno, damos gracias. Damos gracias, Señor, porque siendo seres imperfectos, incompletos, tú nos redarguyes, Señor, y tú nos bendices. Porque en esta mañana, Señor, levantando nuestros ojos al cielo, damos gracias porque tú nos has dado un día más de vida y nos has traído con bien hasta tu casa. Porque has estado con nuestra familia, con nuestra iglesia, con cada uno de aquellos lugares donde nosotros nos desplegamos y nos ha permitido ver tu mano. Permítenos, Señor, en esta hora poder compartir esa compasión que tú tuviste con los tuyos, con aquellos que se acercaban a ti. Permítenos tenerlas con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con nuestra familia, con nuestro hermano, aun con aquel que no nos simpatiza tanto. Que podamos también tener esa compasión con nosotros mismos, para que así podamos ser y dar testimonio de lo que tú continúas haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.